Bueno, buenas tardes a todos nuevamente. Bienvenidos a todos. Mi nombre es Carlos Bautista, soy el coordinador del Laboratorio de Físico-Químico de ALS Colombia. El webinar que hoy hemos preparado trata acerca del análisis de aguas potables bajo la resolución 2115 del 2017. El agua potable para consumo humano impacta directamente en la salud pública. Y por esta razón, la determinación de la calidad del agua en términos físico-químicos y microbiológicos es un parámetro muy importante tanto para el consumo directo como también en el uso del agua para la elaboración de nuevos productos que contengan agua potable. En este webinar nos vamos a enfocar en los aspectos físico-químicos que debe cumplir el agua potable bajo la resolución 2115 del 2007. El laboratorio ALS Colombia presta servicios de análisis de aguas potables bajo esta resolución para determinar el grado de calidad de un agua. Por eso los invitamos a que conozcan los servicios que ALS tiene para ofrecerles. Es un placer presentar a ustedes a Gerson Vélez, quien es químico egresado de la Universidad de Córdoba, especialista en análisis químico instrumental de la Pontificia Universidad Javeriana, con conocimientos en el área de investigación y métodos analíticos a nivel cualitativo y cuantitativo. Tiene experiencia laboral en análisis físico-químico, manejando metodologías volumétricas y de equipos instrumentales como VBIS, IR, HPLC, GC, cromatografía de gases e ICP. Además, cuenta con experiencia en la aplicación en implementación de normas en ISO 9001, versión 2015, e ISO 17025, la versión 2017. Actualmente, Gerson se desempeña como analista físico-químico de aguas para ALS Life Science Colombia, sede Bogotá. Gerson, gracias anticipadas por compartir tus conocimientos con nosotros y damos comienzos entonces, Gerson. Continúa, por favor. Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre, como lo mencionó Carlos, coordinador del laboratorio. Mi nombre es Gerson Vélez, analista físico-químico de aguas para ALS Colombia, sede Bogotá. Gerson. ¿No se escucha? ¿Me confirmas audio? Hola. ¿Me escuchas? Bueno, a todos los presentes, por favor, regálenme un minutico mientras verificamos qué pasó con el audio de Gerson. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Hola, Gerson, buenas tardes. Ahora sí se te escucha. Ok, bueno, perfecto. Bueno, como lo mencionaba Carlos, primero que todo, buenas tardes a todos. Como lo mencionaba Carlos, mi nombre es Gerson Vélez, analista físico-químico de aguas para ALS Colombia, sede Bogotá. Esta es una presentación que se basa en el análisis de agua potable bajo la resolución 2115 de 2007. Entonces, comenzando, tenemos que ALS es una compañía líder en laboratorios de análisis, inspección, certificación. Tenemos presencia en más de 65 países alrededor del mundo, con aproximadamente más de 350 sedes, diferentes líneas de negocio o servicio. Se encuentra con más de 17.000 empleados actualmente y con alta competencia técnica. Todos nuestros laboratorios trabajan bajo estrictos lineamientos de calidad basados en la norma ISO 17025. Esta es una compañía que está presente en el mercado hace más de 40 años y los ingresos pues, globales llegan a un alcance de 1.8 billones de dólares australianos. Una compañía australiana.
ALS es el líder mundial en el suministro de pruebas de laboratorio, inspección, certificación y soluciones de verificación. Un poco de la historia de nuestra empresa. ALS fue fundada en Australia en 1863 y su presencia en Latinoamérica comenzó hace aproximadamente 20 años. En 1952 comenzó a cotizar en la Bolsa de Valores de Australia y posteriormente en 1976 eh, comenzó con un pequeño laboratorio de geoquímica en Brisbane, Australia. Daba servicio a la explotación minera en la zona este de Australia. Campbell Brothers adquirió la compañía LS en 1981 con el objetivo de expandirse a nivel mundial y en 1990 con un rápido crecimiento y diversificación en Australia en la década de los 80, ALS se expandió a otros continentes como Asia y América del Sur en la década de 1990. En los años 2000 se expandió hacia América del Norte, África y Europa a principios de la década de los 2000 y Oriente Medio a principios de la década de 2010. En 2017 aceleró la incursión de la diversificación de ciencias de la vida con adquisiciones enfocadas en nuevas empresas en alimentos. Uno de esos ejemplos es ALS Bogotá, en laboratorio de alimentos, y productos farmacéuticos a partir de 2017. Entonces, el control de calidad del agua se realiza con el fin de monitorear, prevenir y controlar riesgos para la salud humana causados por consumos, sistemas causados por su consumo. Sistema que aplica a todas las personas prestadoras que suministren o distribuyen agua para consumo humano. Esto se logra a partir de un conjunto de análisis físico-químicos, microbiológicos y sensoriales que permiten establecer si el agua es apta para el consumo humano, comparando los resultados obtenidos frente a los valores máximos permitidos establecidos en el marco normativo nacional. En este caso, la resolución 2115 de 2007, que es la resolución por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua de consumo humano. Esta resolución en su artículo 1 nos da unas definiciones básicas. En este caso traigo 4 en mención, que se trata de análisis microbiológico del agua, que son los procedimientos de laboratorio que se efectúan a una muestra de agua para consumo humano para evaluar la presencia, ausencia, tipo y cantidad de microorganismos. También está el análisis básico, que es el procedimiento que se efectúa para determinar turbiedad, color aparente, pH y cloro residual libre de desinfectantes usados, coliformes totales y E. coli. Esa es una parte, las dos últimas son parte microbiológica. Análisis físico-químico del agua, que son aquellos procedimientos de laboratorio que se efectúan en una muestra para evaluar sus características físicas y químicas, o ambas. El tratamiento y la potabilización, que es el conjunto de operaciones y procesos que se realizan sobre el agua cruda con el fin de modificar sus características físicas y químicas microbiológicas para hacerla apta para el consumo humano. Además de estas definiciones, también tenemos una que es como de las más importantes también, que es el valor aceptable, que es el establecido para la concentración, es el establecido máximo para la concentración de un componente o sustancia que garantiza que el agua para su consumo humano no representa riesgos conocidos para la salud. También tenemos lo que son los análisis complementarios, que son el procedimiento que se efectúa para las determinaciones físicas, químicas y microbiológicas no contemplados en los análisis básicos, que son los ya mencionados, y que se enuncian a lo largo de esta resolución. Bueno, llegando al artículo 2, tenemos características físicas y químicas del agua para consumo humano, donde uno de los primeros parámetros es el color aparente. El color aparente se define como el agua, el color que presenta el agua, sin haber pasado por un filtro de aproximadamente 0.45 micras. Es decir, yo mido el color del agua y esa agua puede que tenga sólidos suspendidos y esos sólidos me van a aportar también al color. Olor y sabor que deben tener un valor aceptable por obvias razones, pero este olor y sabor va a depender mucho de la sensibilidad de cada persona. No todos tienen la misma sensibilidad en sus papilas gustativas ni en su olfato. La turbiedad se da en unidades nefelométricas de turbiedad, tiene un valor máximo de 2. Este ensayo es, pues, como lo dice la resolución, por nefelometría.
que se refiere a la cantidad, a cómo se dispersa la luz con respecto a sólidos que haya presentes en el agua en este caso. Ahora, la conductividad, la resolución nos manifiesta que tiene un valor máximo de 1000 microsiemens por centímetro, y esta es una manera de medir la capacidad de una solución acuosa para transportar la corriente eléctrica. Como artículo 4 tenemos el potencial de hidrógeno o pH, y la resolución nos dice que este parámetro debe estar entre 6,5 y 9. Pues valores muy por debajo, muy por encima van a afectar la mucosa intestinal y la gastrointestinal. Entonces esto presentaría otro tipo de afectaciones como úlceras y cosas de ese estilo. Ahora, características químicas de sustancias que tienen reconocido efecto adverso en la salud humana. Es claro que hay sustancias que son bioacumulables y a largo plazo nos van a generar muchas complicaciones. Es el caso de los metales, compuestos aromáticos o también trialometanos y cianuros. Los metales presentan una gran bioacumulación dependiendo del tipo de metal también y cuál sea. El cianuro presenta, nos, nos da un contenido alto en cianuro, nos da complicaciones, nos puede generar complicaciones a nivel cerebral, al igual que los trialometanos y los hidrocarburos aromáticos policíclicos. Son compuestos que tienen alta presencia o se conocen como de tipo cancerígeno, muy tóxicos, y dependiendo el metal vamos a tener también valores máximos aceptables porque no todos tienen la misma toxicidad. En el caso del antimonio, 0,02 miligramos por litro, el arsénico 0,01, para el bario 0,7, cadmio 0,003, para el cianuro libre y disociable 0,05, para el cobre 1 miligramo por litro, para el cromo 0,05, mercurio 0,001, níquel 0,02, plomo 0,01, selenio 0,01, trialometanos totales 0,2, y para hidrocarburos aromáticos policíclicos 0,01. Los trialometanos totales se forman por la reacción de halógenos con metano. Básicamente es eso. Tengo mi metano, un carbono con 4 hidrógenos, y al momento de reaccionar con un halógeno, esos hidrógenos pueden ser reemplazados por un halógeno. El más común puede ser el cloroformo. Entonces se reemplazan 3 átomos de cloro por 3 de hidrógeno, y el cloroformo, la mayoría sabemos qué complicaciones nos puede generar. Es altamente cancerígeno, al igual que los hidrocarburos aromáticos policíclicos, que por ejemplo serían traceno, fenantreno y compuestos de ese estilo. Características físicas y químicas del agua para consumo humano. Una de ellas es el carbono orgánico total, que tiene un valor máximo de 5 miligramos por litro. Los nitritos de 0,1 miligramos por litro, nitratos de 10 miligramos por litro, fluoruro de 1 miligramo por litro. Por carbono orgánico total se entiende como el carbono disponible o derivado de la materia orgánica, el cual puede tener actividad biológica o generar actividad biológica si tengo algún microorganismo dentro del agua. Ahora, características químicas que tienen consecuencias económicas e indirectas sobre la salud humana. Estos son los parámetros como más importantes o en los que más se enfoca la resolución, porque de aquí salen muchos, o de aquí hay muchos, que se mencionan en algo que se llama índice de riesgo de calidad del agua, que lo vamos a mencionar más adelante. Por ejemplo, está el calcio, la alcalinidad total, cloruros, aluminio, dureza total, hierro, magnesio, manganeso, molibdeno, sulfatos, zinc y fosfatos. Cada uno tiene su valor máximo aceptable, que para el caso de calcio son 60 miligramos por litro, alcalinidad total 200, cloruros 250,
aluminio 0.2, dureza total 300, hierro total 0.3, magnesio 36, manganeso 0.1, molibdeno 0.07, los sulfatos de 250, zinc de 3 y fosfatos de 0.5 miligramos por litro. Ahora, el índice de riesgo de calidad del agua se define como el grado de riesgo de ocurrencia de enfermedades relacionadas con el no cumplimiento de las características físicas, químicas y microbiológicas de un agua para consumo humano. Esto también sale a partir del decreto 1575 de 2007, que es donde se hace mención a que hay que hacerle seguimiento a los diferentes tipos de agua, en este caso agua potable. Y con la resolución 2115 se conocen los parámetros que hay que estudiar. Bueno, esta es la tabla para el cálculo IRCA. Cada uno de los parámetros tiene un puntaje de riesgo asociado, dependiendo qué tan riesgoso o qué tanto daño, por decirlo así, puede hacer a la salud. Entonces se ve que de color aparente tiene un puntaje de riesgo de 6, turbidez de 15, pH de 1.5, el cloro residual libre de 15, alcalinidad total de 1, calcio 1, fosfatos 1, manganeso 1, molibdeno 1, magnesio 1, zinc 1, resto total 1, sulfatos 1, hierro total 1.5, cloruros 1, nitratos 1, nitritos 3, aluminio 3, fluoruros 1, carbono orgánico total 3, coliformes totales y E. coli 15 y 25 respectivamente. Los dos últimos son parámetros microbiológicos, por ende no nos vamos a enfocar en ellos. Solamente estamos haciendo mención a parámetros físico-químicos. La sumatoria de los puntajes asignados, pues de 100%. Y teniendo en cuenta el porcentaje IRCA o porcentaje de riesgo, que se calcula teniendo la sumatoria de todos los puntajes de riesgo asociados de cada uno de los parámetros, es decir, si mi parámetro no cumple con la resolución, por ejemplo, en el caso de color aparente, no cumple el color aparente que tiene un valor máximo de 15, y me dio 16 o 17, entonces mi puntaje de riesgo que va a la sumatoria es de 6. Si la turbidez cumple, no se suma nada. Si el pH cumple, no se suma nada. Si el cloro residual cumple, no se suma nada. Y así con todos. Entonces, el porcentaje IRCA se calcula teniendo en cuenta la sumatoria de los parámetros, de los puntajes de riesgo de los parámetros que no cumplen o tienen valores no aceptables para la resolución sobre el total de puntajes, el puntaje que en este caso es 100%, por 100. Eso me va a dar un porcentaje. Dependiendo del porcentaje, ya yo voy a tener una idea de si mi agua es apta o no para el consumo humano. Entonces, si tengo un agua que tenga un porcentaje de riesgo entre 0 y 5, se dice que mi agua no tiene riesgo, es apta para el consumo, pero sí toca continuar con el control y la vigilancia de todos estos parámetros. Si tengo un agua de porcentaje IRCA de 5.1 a 14, se dice que tiene un nivel de riesgo bajo y ya no sería apta para el consumo. Pero al no ser tan alto, yo puedo acceder a las mejoras, ver qué está pasando, informar de una vez al Comité de Vigilancia Epidemiológica y con eso ya podemos tener un mayor enfoque de qué es lo que podría estar pasando y cómo mejorarlo. Ahora, de 14.1 a 35% te dice que tenemos riesgo medio y ya toca informar a las personas prestadoras del servicio, al Comité de Vigilancia Epidemiológica y a las entidades como Alcaldía y Gobernación. Esta agua tampoco, por obvias razones, tampoco es apta para el consumo humano y toca ya ver qué está ocurriendo o dónde está la fuente de esa contaminación. Para un riesgo alto tenemos que de 35.1% a 80% se tiene que es un riesgo alto. Ya toca también informar a la persona prestadora, a la empresa prestadora del servicio, al Comité de Vigilancia Epidemiológica
a la alcaldía, gobernación y a la superintendencia de servicios públicos. Por obvias razones, esta agua tampoco es para consumo, no es apta para consumo humano y toca hacer una investigación mucho mayor de qué es lo que está ocurriendo. Y tenemos el último, que es la resolución nos los plantea como inviable sanitariamente, que ya es de 80.1 a 100%. Ya ahí toca informar a las personas prestadoras de servicio, al Comité de Vigilancia Epidemiológica, a la alcaldía o gobernación, a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, al Instituto Nacional de Salud, al Ministerio de Salud Pública y al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo de la Protección Social. Contraloría General y Procuraduría General, esta agua por obvias razones no es apta para consumo humano y hay que hacer se necesitan de todas estas entidades porque hay que hacer una investigación a fondo de qué está ocurriendo, dónde está la fuente, si es algo que está relacionado con las tuberías o falta de mantenimiento en las plantas o alguna cosa de ese estilo. Entonces, por eso es necesario la presencia de todas estas entidades para poder conocer qué está ocurriendo a ciencia cierta. Bueno, este es nuestro laboratorio de agua potable. Contamos con un área de volumetrías, un espectrofotómetro, acá un equipo multiparamétrico. Es un laboratorio que está equipado con todo lo necesario para realizar los análisis que nos pide la resolución de agua potable. Entonces los ensayos que tenemos, pues, pH, que se hace con un electrodo de pH normal, conductividad, que también se hace pues, por potenciometría con el equipo multiparamétrico, fluoruros, que se hace con un electrodo de ion selectivo, específicamente para fluoruros. Tenemos análisis volumétricos, como cloruros. Este se hace con una titulación con nitrato de plata, usando como indicador dicromato potasio. La alcalinidad total, que se titula en este caso lo hacemos con ácido clorhídrico al 0.02 normal. Dureza total, que se titula con ETA o ácido etilendiamino tetracético. Y en presencia de un indicador que es negro de eriocromo. La dureza cálcica, que también se titula con ETA, pero en este caso el indicador es murexida, específico para este átomo. Entonces hay algo que hay que tener claro, que es que la dureza cálcica no puede ser mayor a la total. Pues la total es la dureza cálcica más la dureza magnésica. Tenemos análisis espectrofotométricos como color aparente, se hace por espectrofotometría con una celda de 5 centímetros, entre 450 y 465 nanómetros. Hierro, se hace con un kit de hierro, el cual cuenta con unos glicotioles que me produce un complejo de color, podría decirse rosado o fucsia. Fosfatos, que se hace por un método con molibdato de amonio, el cual lo que yo hago es a la muestra le agrego molibdato de amonio, eso me produce un ácido y tengo que reducir ese ácido para que me genere color con cloruro estañoso. Eso me da una coloración azul. El TOC, carbono orgánico total, se saca por una diferencia, específicamente con un equipo, el cual lo que hace es medir el carbono total presente, orgánico e inorgánico, y me hace también a la par otra medición del carbono inorgánico. Entonces, teniendo el carbono total y el carbono inorgánico, yo por diferencia tengo el valor de mi carbono orgánico total. Los nitratos se hacen por espectrofotometría también a 220 nanómetros. Solamente se le agrega ácido clorhídrico, uno normal,
para evitar la interferencia de materia orgánica que absorbe también a esa longitud de onda. Los nitritos se trabajan en la formación de un azo compuesto a partir de sulfanilamida y dicloruro de net. Entonces me produce ese doble enlace nitrógeno-nitrógeno, que me da una coloración rosada también. Turbiedad, que es por nefelometría, se hace con un turbidímetro, el cual mide la cantidad de luz que se dispersa a 90 grados. El detector está en una posición perpendicular a la fuente de radiación. Sulfato se hace, el ensayo se llama turbidimétrico, pero se lee por espectrofotometría. La idea de este ensayo es generar un producto insoluble, que en este caso sería sulfato de bario, y eso se lee por espectrofotometría. Para los análisis de metales, estos se leen por ICP de emisión, en este caso un ICP-OS. Lo que se hace, dependiendo del tipo de metal, es una digestión ácida para eliminar materia orgánica y generar los nitratos D, que son más estables. Y dependiendo del metal, vamos a tener una digestión u otra. Hay digestiones que se hacen solamente con ácido nítrico. Se toman 45 mililitros de la muestra y se le agregan 5 de ácido nítrico. Otros metales, por ejemplo el aluminio, tengo que se toman la misma cantidad de muestra, 45 mililitros, y se agregan 1 mililitro de ácido nítrico y 5 de clorhídrico concentrado. Esto por la estabilidad de los metales, de cada uno. Entonces se hace necesario, el estándar método nos da la guía de qué metal debe ir con qué tipo de digestión, y se leen por ICP. Para métodos cromatográficos, que son los trialometanos e hidrocarburos aromáticos policíclicos, estos, para los trialometanos, lo que se hace es una extracción líquido-líquido con pentano, y esa fase se lee por cromatografía de gases. Para los hidrocarburos aromáticos policíclicos, estos llegan al agua por derivados de petróleo o por combustión, y son compuestos altamente cancerígenos, al igual que los trialometanos. Estos se extraen con diclorometano, y esa fase de diclorometano se le hace un secado para eliminar toda el agua y solo quedar con la fase de diclorometano. Y se pueden leer por HPLC con detector ultravioleta para algunos hidrocarburos como naftaleno, y los demás sí por fluorescencia. También se puede leer por cromatografía de gas con un detector de ionización por llama, y no hay ningún problema, la extracción es igual. Bueno, esta es nuestra fachada, nuestra empresa, nuestro laboratorio. Estamos ubicados en el barrio Río Negro, en la ciudad de Bogotá. Mm. Este proceso inició como laboratorio de alimentos en 2016, y la implementación del laboratorio de fisicoquímica entró en vigencia en 2018, pero la prestación de los servicios comenzó en 2019. En 2020 se logró la acreditación de ONAC, y tenemos ahora este año la extensión del alcance de la acreditación de ONAC, y hay un proyecto entre 2023 y 2025 para la creación de un laboratorio ambiental. Estas son parte de nuestras instalaciones también del laboratorio de alimentos. Cuenta con los equipos necesarios para todos los ensayos que se requieren. Entonces, el Laboratorio de Fisicoquímica de Alimentos ALS Bogotá ofrece servicios de fisicoquímico de aguas, fisicoquímico de alimentos, fisicoquímica de vida útil, fisicoquímico de productos de aseo, y tenemos la línea de servicio de agua potable bajo la resolución 2115 de 2007, análisis de agua envasada por la resolución 12186 de 1991, análisis de aguas de riego y uso agrícola, análisis bromatológicos e instrumentales en el área de alimentos, creación de tablas nutricionales, que tenemos la nueva resolución 810 del año pasado,
estudios de vida útil y ensayos de alergenos. Y muchas gracias. Bueno, Gerson, muchas gracias. Muchas gracias, Gerson. Es un placer haberlo escuchado. Reconocemos sus conocimientos en el tema. Es importante resaltar que en ALS Life Science Colombia, Brasil, Perú y México nos encontramos comprometidos con la industria alimentaria, por lo cual contamos con un amplio alcance de métodos acreditados o están en proceso de acreditamiento que hacen parte de nuestro brochure de servicios actualmente. Bueno, en este momento hemos recibido varias preguntas, veremos la posibilidad de responderlas en su totalidad y las que no logremos responder por cuestiones de tiempo, nuestros equipos podrán comunicarse con ustedes por otras vías. Antes de iniciar con la ronda de preguntas, en el chat van a encontrar un link para que nos respondan una encuesta. Esto nos va a ayudar a nuestra mejora continua y ofrecerles temas de interés en la industria. Bueno, tengo acá en este momento, hemos seleccionado 5 preguntas. Por favor, Gerson, para que nos colabores respondiéndolas. La primera resolución que nosotros tenemos es, ¿esta resolución aplica también para aguas envasadas? No, para agua envasada aplica la resolución 12186 de 1991 o en su efecto, dependiendo cómo se quiera la parametrización, una norma técnica colombiana, la NTC 3521 de 2012. Entonces, esas son las que hay que tener en cuenta para el agua envasada. Ok. También tenemos otra pregunta. Dicen que ¿en qué preservantes deben ir las muestras para cada ensayo? Ok, bueno, eso va a depender obviamente del tipo de ensayo. Para metales y durezas, la muestra debe venir preservada en ácido nítrico. Para el ensayo de cianuros, debe venir preservada en hidróxido de sodio. Eh, para los demás, no habría problema. Pueden venir sin preservante. Ah, ok, para carbono orgánico total, debe ir preservada en ácido sulfúrico. Pero por los demás, puede venir sin preservante. Ok, vale, muchas gracias. Bueno, tenemos otra pregunta con respecto a la notificación, digamos, cuando en el cálculo IRCA, pues digamos, se determina que un agua no es apta para el consumo. Dice, esa notificación debo hacerla únicamente si está en operación, si tengo planta de tratamiento o yo como empresa debo hacer, mejor dicho, un ejemplo de una empresa que tiene sus operaciones acá en Bogotá y encontró alguna inconsistencia, digamos, en los parámetros de agua potable. ¿Esa empresa está obligada a informar al acueducto de Bogotá o o al laboratorio que la empresa mandó a hacer, digamos, estos análisis, es el que debe hacer notificar esa información al acueducto de Bogotá, por ejemplo? Ok. Bueno, hay dos opciones. Lo que se hace generalmente es que envían la muestra de agua directamente, nos ingresa para cálculo IRCA y nosotros hacemos pues el cálculo y entregamos el resultado con el índice de riesgo para esa muestra, por ejemplo. La otra es que la persona envíe los ensayos, pero no pida el cálculo IRCA como ensayo dentro de su muestra, y la misma persona o la empresa que envió la muestra de agua hace el cálculo IRCA. Ahora, sí tiene que reportarlo a una de las entidades que se mencionó, como por ejemplo era el Ministerio de Salud, la Superintendencia de, ¿cómo que se llama? De Servicios Públicos, el Comité de Vigilancia Epidemiológica, porque tienen que hacer un seguimiento de esa agua y encontrar la fuente. Puede que haya alguna anomalía con alguna persona que consumió esa agua, entonces pueden haber problemas legales para la empresa. Entonces sí, lo correcto es informar. Ok, Gerson, muchas gracias. Tenemos acá otra pregunta. ¿Qué cantidad de muestras se necesita para para los ensayos del cálculo IRCA? Bueno, eso generalmente son 3 litros de muestra, uno preservado en ácido nítrico, que es para la parte de metales y durezas,
otro en ácido sulfúrico, para lo de carbono orgánico total, y los demás ensayos sí pueden venir sin preservantes, no hay problema por eso. Bueno, tenemos otra pregunta. Nos preguntan por aquí, ¿qué tiempo máximo tengo para medir el pH de mi muestra? Bueno, lo ideal es medirlo en el sitio de toma de la muestra, pero la EPA nos establece que tenemos 25 minutos una vez tomada la muestra para medir el pH y sea una medición real, porque el pH varía con el tiempo y con la temperatura. Entonces lo ideal es tomarla en el mismo sitio de muestreo. Correcto. Bueno, estas fueron algunas de las preguntas que nos hicieron. Por cuestiones de tiempo, pues las otras preguntas pues podremos responderlas por medio de solicitudes al correo. A todos, muchísimas gracias por su participación. Quedan cordialmente todos invitados a los próximos webinars que se irán desarrollando todos los martes. Quiero también invitarlos a que los días miércoles tenemos los webinars que son impartidos desde Norteamérica. Estos webinars son en inglés. Pueden acceder a los mismos visitando nuestra página de LinkedIn, ALS Life Science. En días posteriores a este webinar van a recibir un link con toda la grabación que hacen enlace a nuestro canal de YouTube. A todos, muchas gracias nuevamente por su participación. Muchas gracias, Gerson. Ha sido un placer compartir con usted estos conocimientos. Que todos tengan una excelente semana y nos veremos pronto. Muchas gracias. Hasta luego.